Hola y bienvenidos. Hoy explico las distintas transformaciones que podemos hacer en una matriz y que conservan el rango de esta. Y antes de empezar os preguntaréis, sí, pero ¿qué era el rango? Comienzo con un pequeño recordatorio. El rango de una matriz se denota como rango de A, siendo A esa matriz. Y es el número de filas o de columnas que son linealmente independientes. Una fila va a ser linealmente independiente cuando no se pueda expresar como una combinación lineal de las demás. Y aquí nos surge la pregunta, ¿qué es una combinación lineal? Porque si para ser linealmente independiente no puede ser combinación lineal, en general, si nosotros tenemos una matriz y una de sus filas, f sub i, es igual a una constante, a un parámetro lambda sub 1, por una de sus filas, o lambda sub 2 por otra de sus filas, más, imaginad que llegamos hasta j, una combinación lineal tiene esta forma. Consiste en multiplicar por un número real a alguna de las filas y sumar los valores entre ellos. En definitiva, una combinación lineal es multiplicar por un número real alguna de las filas y operar, cuando digo suma, también está incluida la resta, porque si este número real es negativo, realmente es como si restáramos. Por ejemplo, si yo tengo una matriz y la primera columna es 2, 3, una combinación lineal sería que la columna 2 sea un número, por ejemplo el 3, multiplicado por la columna 1. Si yo 2 lo multiplico por 3, 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Esta segunda columna es una combinación lineal de la primera. Otro ejemplo. Imaginad que tenemos esta matriz. Esta es la fila 1, esta es la fila 2 y voy a hacer una fila 3 que sea combinación lineal y, por ejemplo, voy a hacer que la fila 3 sea 2 veces la fila 1 más 3 veces la fila 2. 2 por 3, 6, más 3 por 0, 6. 2 por 2, 4, más 3 por 1, 7. 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 5. Esta tercera fila es una combinación lineal de las anteriores. Vamos a ver ahora qué transformaciones sencillas podemos hacer sobre nuestra matriz para transformarla en otra matriz que sea equivalente, pero que conserve su rango. Decir que estas transformaciones las podemos realizar tanto por filas como por columnas, porque el rango por filas siempre es igual que el rango por columnas. La primera transformación es en una matriz intercambiar dos filas o dos columnas de posición. Por ejemplo, en esta matriz, si yo intercambio la fila 1 con la fila 2, el rango no varía. La matriz que obtendríamos sería 1, 0, 2. Esta fila la voy a pasar a la segunda, 2, 6, 1 y la última la tendríamos exactamente igual. El rango de estas dos matrices sería el mismo. Si multiplicamos todos los elementos de una fila o de una columna por el mismo número, siendo un número real, no cambia el rango. Si yo aquí multiplico esta columna por 5, copiando las primeras columnas igual y haciendo que C2 sea 5 veces C2, 30, 0 y menos 10, esta matriz mantiene el rango. Si sumamos a una fila o una columna, otra multiplicada por un número real. Por ejemplo, voy a hacer que mi fila 2 sea la fila 2 más 2 veces F1. Estoy sumando una fila multiplicada por un número. La primera y la tercera las copiaríamos igual y haríamos 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 6, 12 más 0, 12. 2 por 1, 2 más 2, 4.
eliminar una fila o columna proporciona a la otra. Por ejemplo, en la matriz que acabo de escribir, la tercera fila se obtiene multiplicando por 2 a la segunda. Las tres filas no son linealmente independientes. El rango no va a ser 3. Podríamos quitar esta fila. En el caso en el que tengamos una fila entera de ceros, también podríamos eliminarla porque no nos estaba aportando a la hora de decir cuál es el rango. Puesto que el rango por filas y por columnas es el mismo, transponer la matriz no modifica el rango, porque transponer es convertir las filas en columnas. 2, 6, 1 puesto como columna, 1, 0, 2 y 5 menos 2, 3. Esta matriz, la traspuesta, conserva el rango. Y para terminar, si quitamos una fila o columna, que sea una combinación lineal de las otras. En estas matrices vamos a buscar las combinaciones lineales. Si observáis, en esta primera matriz nos damos cuenta de que la fila 1 y la fila 3 son iguales, luego a la hora del cálculo de rango yo podría quitar esta fila por ser la misma. Y la fila 2 es una combinación lineal de la fila 1. La fila 2 la podemos obtener multiplicando por 2 la fila 1. 2 por 2 es 4, menos 1 por 2 es menos 2, 0 por 2 es 0, 3 por 2 es 6. Luego tampoco me aporta nada a la hora de calcular el rango. En esta matriz solamente tenemos una fila linealmente independiente, por lo que podemos asegurar que el rango de esta matriz es 1. En general, si tenemos una matriz que tenga de dimensiones m por n, m es el número de filas y n va a ser el número de columnas, el rango más pequeño que vamos a tener va a ser 0, valdrá 0 justamente cuando la matriz sea la matriz nula. Y mirad que el rango en la parte superior no va a poder ser más grande que el número de filas o de columnas. En este caso, en esta primera matriz nos sale rango 1, pero como el rango por filas y por columnas es el mismo, como mucho la matriz podría tener una matriz de este orden, que es 3 por 4, como mucho podrá tener rango 3. Esta matriz, como mucho, podrá tener rango 3. Y esta, como mucho, rango 4. En esta segunda matriz observamos que la tercera columna es la segunda menos la primera. 3 menos 1, 2, 4 menos 5 menos 1, 2 menos 2, 0. Las dos primeras son linealmente independientes, pero esta tercera no lo es. En este caso, el rango de la matriz va a ser 2. En esta tercera matriz observamos cómo puedo obtener la fila 2 como la suma de F1 más F3. La fila F4 es la resta entre F1 y F3, y F1 y F3 son linealmente independientes. El rango de esta matriz será igual a 2. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.